¿Sí? Bueno, hola a todo el mundo, gracias por participar, los que están ahí conectados. Aquí, por acá Ricardo Solar. Yo soy manager del equipo de Metric Arts, de EY Metric Arts, específicamente en el área de arquitectura. Salió la oportunidad de participar en esta charla y me gustaría hablar un poquito sobre ETL en ambiente de Big Data usando Databricks. Y qué cosas de esto, qué cosas podemos hacer, digamos, ocupando este tipo de tecnología. Entonces, solo como para dar un brief, digamos, de qué es lo que vamos a ver. Primero vamos a hacer una introducción pequeñita, después vamos a hablar sobre Azure Databricks y después vamos a hablar directamente sobre ETL y vamos a conectarnos a un dataset en tiempo real, digamos un real-time dataset, un dataset de streaming data, donde vamos a consultar data y la vamos a juntar con data histórica. Entonces, esa es un poquito cómo vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, primero, solo como intro nomás, a los que seguramente ya hay gente que ha trabajado con Big Data. Una de las cosas importantes, o una de las características principales cuando hablamos de Big Data son estas 4B. ¿Y qué son las 4B? Son 4 características típicas de este tipo de proyectos, digamos, o este tipo de tecnología. En el fondo hay un volumen gigantesco de datos que puede estar distribuido en distintos lugares del mundo. Existe una variedad gigantesca de datos que están distribuidos en información como data estructurada, como data no estructurada, como data de streaming de datos. Existe una velocidad con la generación de datos entre los dispositivos que están conectados, entre la cantidad de dispositivos que se conectan cada día nuevamente al mercado, y existe también un tema de veracity o de qué tan certera es la data que se está usando para resolver un problema y de la data que encontramos en general de forma online. Entonces, una de las herramientas que surge, digamos, es Azure Databricks, y este Azure Databricks tiene ciertas particularidades. Comencemos hablando un poquitito de este Azure Databricks. Azure Databricks es una plataforma cloud que cuando uno abre la página nos permite unir a la gente, porque podemos unir a los data scientists con la gente que hace data engineering, con la línea de negocio. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos un workspace, que es decir, un lugar donde nosotros podemos trabajar y crear notebooks o crear, digamos, código que consulta esta data. Y podemos crear estos Databricks workflows, que en el fondo son workflows de datos que nos permiten, digamos, ir haciendo transformaciones y cualquier tipo de flujo de datos que tengamos en Databricks. Además, tenemos este Databricks Runtime, y este Databricks Runtime es donde corre cualquier tipo de ejecución que corra sobre Databricks. Databricks está compuesto de varias partes, ¿vale? Tiene una parte para hacer streaming, tiene una parte para hacer data warehousing, tiene una parte que nos sirve para generar datos que se pueden mostrar en Power BI. En fin, tiene distintas opciones, digamos. Voy a eliminar un poquitito mi cámara porque estoy teniendo algunos problemas, algunos avisos de conexión, entonces prefiero cortar la cámara y así eliminamos el uso innecesario de red. Y basta de presentación en el fondo. Lo que yo quería mostrarles nada más era una introducción, pero vamos a lo que vinimos. Entonces, resulta que Microsoft Databricks, digamos, o Azure Databricks, corre sobre la plataforma de Azure. Y lo que estamos viendo actualmente es mi cuenta de Azure, digamos, de Metric Arts, donde yo tengo todos mis recursos de los distintos proyectos. Y si se fijan, hay un tipo de recursos que se llama Azure Databricks Services. Y ese Azure Databricks Services que está acá, en el fondo lo que permite es tener un clúster donde en ese clúster nosotros podemos correr proyectos, digamos, podemos correr código, datos y todo lo que necesitemos, pero la particularidad que tiene este clúster es que nosotros lo podemos configurar de tal forma que podemos desapegarnos de dónde está ubicada la data. ¿Y a qué me refiero con dónde está ubicada la data? Es que podemos
consultar distinta data dependiendo de la ubicación que esté, no necesariamente teniendo que copiarla. Cuando nosotros hablamos de Big Data, uno de los problemas más difíciles es mover la data, porque la data es demasiado pesada. Entonces, antes de entremos a lo más complicado, vamos por partes. Esta interfaz que ustedes están viendo ahora es la interfaz de Databricks. Y este entorno, digamos, tiene aquí estamos en la bienvenida, donde podemos hacer los tutoriales, donde podemos revisar, crear un notebook, crear un clúster, crear un experimento, importar una librería, revisar la documentación. Podemos también ver cuáles son los últimos notebooks en los que estuve trabajando. Entonces vemos acá que yo estuve trabajando en estos notebooks que estaba preparando para hoy. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos ver el home, que me muestra cuáles son los usuarios. En este caso somos todos personas del equipo nuestro de Metric Arts. Si se fijan en la presentación, hay una parte. Un segundo, voy a volver al tiro. En la presentación hay una parte que hablamos sobre cómo la gente puede colaborar. Entonces, cuando hablamos de cómo la gente puede colaborar, eso hace referencia a que todas las personas tienen acceso a estas carpetas y que todos podemos trabajar juntos sobre la misma información. Pero, ¿qué cosa es esta plataforma? ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo primero es que uno puede crear carpetitas y dentro de estas carpetitas puede crear notebooks. Y cada uno de estos notebooks, si alguno no lo conoce, un notebook es básicamente una especie de lugar de trabajo, un ambiente de trabajo en el cual yo puedo ejecutar código. Y en este caso está configurado para yo correr código tanto en Python como en SQL. Entonces, en este caso yo tengo, tiene tipo de dato de markup. Entonces eso me permite crear, digamos, div y imágenes como el estilo un poquitito de HTML. Entonces yo tengo acá esta que dice, ¿pero qué es Big Data? Entonces, vamos a describir un poquito cuáles son los componentes de la plataforma, las ventajas, cuáles son los lenguajes de programación que se aceptan, ¿Qué significan estos Resilient Distributed Dataset, RDD? ¿Y cuál es la arquitectura de un clúster? Y eso van a ser los objetivos de nuestra introducción. Entonces, ¿quién es Databricks? Es una empresa que nace hace el 2013, tiene 1.300 empleados, han levantado capital con el cual están participando activamente en el mercado, y su oferta de valor principalmente es una plataforma unificada de analítica. Y en esta plataforma unificada de analítica están los distintos componentes que yo les mencionaba antes en la presentación, como Data Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineers, Data Analistas. Y si se fijan hay distintas layers, capas. Una capa de infraestructura, una capa de un tipo de storage, que son los Delta Lake, que más adelante los vamos a mencionar un poquitito. Aquí en la esquina hay una capa de integración con BI, que es donde nos conectamos con Power BI, y acá está toda la parte de colaboración relacionada con Data Science. Entonces tenemos Workspace, donde podemos colaborar, donde podemos correr notebook colaborativo, donde podemos conectarnos a MLflow, que son parte de las librerías de Machine Learning, y tenemos un servicio, digamos, que cuenta con estándares de Delta Lake, que es un tipo de datos para Big Data, que lo vamos a revisar un poquitito más adelante. Y esta plataforma ha llegado tan lejos y ha crecido porque tiene una capa de seguridad bastante alta y es production ready, es decir, está lista para salir a ambientes productivos. No es que está en desarrollo, no es una versión beta, sino que sirve para ambientes productivos. Entonces, para comenzar, ¿qué es Apache Spark? ¿Qué tiene que ver Apache Spark con Azure Databricks? Apache Spark, en el fondo, es la tecnología open source que hay detrás de Azure Databricks. Y Azure Databricks es la implementación de Microsoft que corre en la nube de Apache Spark. Y cuando hablamos de SQL Data Frames, Machine Learning, grafos y streaming, son 4 componentes que son los pilares principales de Apache Spark. Entonces, estos 4 componentes principales se consultan desde estos 4 o 5 lenguajes, digamos. Y digo 4 o 5 porque en realidad Java es el lenguaje en el cual está configurado los clústeres, los servidores, porque de hecho estos son máquinas JVM. Las vamos a ver un poquitito más adelante. Voy a tratar de no quedarme pegado porque es mucho lo que tengo preparado, entonces voy a ir avanzando más o menos rápido. Acá podemos ver cómo está creado un clúster y
Y en este caso yo veo que el clúster está terminado, entonces lo vamos a iniciar al tiro, porque toma un minutito en prender, entonces por mientras inicia el clúster, nosotros nos da tiempo para ver el siguiente, digamos, notebook con el que vamos a trabajar. Este siguiente notebook con el que vamos a trabajar, vamos a partir haciendo un resumen de qué es lo que podemos hacer con Spark y cuál es la relación. ¿Se acuerdan que en la vista anterior yo les mostré los lenguajes que podríamos ocupar? Entonces, primero que nada, vamos a terminar que este clúster se termine de levantar. Ahí está, faltan unos segunditos. Y cuando el clúster termine de levantar, vamos a empezar a ejecutar código para consultar cosas, consultar información que tenemos cargada en tabla, consultar información que queremos mover, describir esas tablas, cómo lo podemos hacer. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo que los lenguajes que vamos a ocupar son distintos y las etapas por las que vamos pasando son distintas, ¿vale? Vamos a revisar desde como una introducción, que fue lo que vimos recién. Ahora vamos a ver cómo hacer consultas iniciales, después vamos a ver cómo hacer query un poquito más complejo y cruzar información. Después vamos a ver la columna vertebral de una ETL. Y después vamos a ver cómo conectarnos a un data lake y cómo trabajar con streaming data, que esto es la parte final, digamos. Entonces, vamos a volver a este notebook. Esto ya debería estar por terminar. Toma un segundito la primera vez. Vamos a revisar cómo va. Está en estado pendiente. Todavía podemos ver que tiene un nombre. El nombre del clúster es Big Data Study Group Cluster, que es un grupo de estudio que tenemos en Metric Arts, donde tratamos de resolver problemas y aprender. Podemos ver la cantidad de notebooks que están ya atachados al clúster, en este caso ninguno porque todavía no se inicia. Podemos ver qué librerías están instaladas. En este caso no hay librería específica, tampoco las podríamos ver porque no ha levantado el clúster. ¿Qué tipo de clúster es? Tipo estándar o si está, digamos, optimizado para alta concurrencia, porque a veces hay algunos workloads, digamos, que involucran mucha concurrencia de personas, de consultas, haciendo consulta a la base de datos. Y si se fijan, acá tenemos unos worker type, y estos worker types son los tipos de roles que tiene un servidor. En este caso tiene un driver, que es como el nodo root, y tiene un worker type, que es el nodo que trabaja. Y si se fijan, yo lo levanté con la configuración más sencilla que un clúster, o sea, un nodo. Entonces, en este caso no vamos a tener aceleración por paralelización, que si tuviéramos dos, pero si el principio corre de la misma forma. ¿Vale? Entonces, veamos cómo, a ver si levantó esto. Volvamos acá. Nos vamos a ir al 1. Vamos a cerrar acá. Vamos a darle un segundito más. Iniciar el clúster a veces toma un poquito de tiempo porque tiene que levantar recursos y tiene que asignar los recursos. Yo tenía, ahí está arriba. Cuando sale el botoncito verde significa que ya estamos arriba. Perfecto. Entonces vámonos al notebook, que estamos trabajando. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tachar el notebook a la ejecución al clúster que está corriendo. Este clúster ya está configurado para correr. Vamos a correr una configuración inicial que va a montar unas tablas, que son las tablas que vamos a ejecutar, que vamos a hacer inicialmente, digamos. Después vamos a ver cómo se pueden cargar esas tablas. Fíjense que lo que está haciendo ahora es que yo le pasé un porcentaje run, que es un comando que le estoy diciendo ejecuta todo lo que está dentro de mi carpeta actual, de la carpeta esta que se llama includes2, y configura todo lo que yo tengo preparado en el Classroom Setup, que es la configuración inicial del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a consultar una tabla. Fíjense que este porcentaje SQL lo que dice es que vamos a escribir código en esta celda en SQL. Entonces, vamos a probar. Vamos a ejecutar esto y esto nos va a devolver el resultado de la consulta. Fíjense que lo que ejecuta es un Spark Job. Y un Spark Job funciona
de forma paralela. Entonces, en realidad lo que está ejecutando son 7 jobs, de los cuales yo desconozco absolutamente, no tengo absolutamente nada que ver. Podemos ver incluso esta etapa, pero en realidad lo que se hizo fue una consulta a una tabla que yo cargué previamente, pero que esta consulta, de hecho fue esta la consulta, se ejecutó sobre este set de datos de forma distribuida. En este caso no distribuida de forma física, pero sí distribuida de forma lógica. No física porque recuerden estamos trabajando con un nodo, pero sí lógica porque se crearon 7 jobs en el momento de ejecutar la consulta. Vale, entonces eso significa que podemos ejecutar todos los típicos comandos de SQL como un count, por ejemplo, un count asterisco para encontrar el registro. Lo ejecutamos y claro, esto nos devuelve la cuenta y nos dice que hay 3 ceros, 3 ceros, significa que hay 10 millones de datos. Entonces, podemos seguir ahora viendo qué otras cosas podemos aplicar. Por ejemplo, esta función se llama describe, que me permite entender cuál es la estructura de la tabla. Entonces me dice, ok, de tu tabla, que tiene un ID, un nombre, un apellido, un segundo nombre, un apellido, un género, una fecha de nacimiento, un número de un Social Security Number, digamos, que es un número de seguridad social y un salario. Estos son los tipos de datos que estoy trabajando. Estos son todos los tipos de datos que venían en la tabla. Entonces, si yo quisiera responder una pregunta sencilla, como qué mujeres nacieron después del año 90, yo perfectamente podría decir, ok, calcula o seleccióname estos parámetros, que son el primer nombre, el del medio, el apellido y la fecha de nacimiento, desde la tabla PeopleDM, donde la fecha sea birth date mayor a 1990 y el género sea femenino. Entonces esto lo ejecutamos y nuevamente esto va a ir a la tabla y me va a devolver exactamente los resultados que yo le estoy pidiendo. Perfecto, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos ocupando SQL dentro de un ambiente distribuido, ok. Vale, dado que estamos ejecutando SQL dentro de un ambiente distribuido, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, lo choro que tiene esto es que tiene ciertas visualizaciones incluidas. Entonces, si nosotros ejecutamos un query, el cual podemos graficar, podemos instantáneamente ver esos resultados. No sé cómo voy de tiempo, pero me imagino que ya he hablado bastante, entonces voy a tratar de apurarme un poquitito. No, dale nomás, Ricardo. Vamos bien. Súper, súper. ¿Cuánto tiempo llevo, perdón? 15 aproximadamente. Ah, genial, genial. Dale. Entonces, vamos a cerrar este notebook y vamos a empezar a ver cositas un poquitito más profundas. Primero vamos a limpiar todo lo que tiene que ver con la preparación del notebook, que por ahora no tiene ninguna importancia, sino que nada más que preparar las tablas con las que estamos trabajando, que si se fijan son Hive Catalog, en el fondo son tablas Hive que estamos levantando por atrás, donde estamos conectando esas tablas y haciendo consultas directas sobre esas tablas. Bueno, va a continuar esto votando las tablas va a terminar de votar y me va a dejar listo para pasar a la parte número 2, donde vamos a ver joins y query un poquitito más complejo. Vamos por lo mismo, configuramos el setup del notebook, donde por atrás yo estoy cargando unas tablas en Hive. Un poquitito más adelante vamos a ver cómo cargar las tablas, ¿vale? Porque hay que partir desde algo, y ese algo es mejor tener las tablas para explicar y luego ir hacia la parte de atrás de cómo se cargaron. Podemos hacer, por supuesto, join y podemos hacer, por supuesto, también query anidado o consultas, digamos, que están anidadas dentro de otro select. Y para eso podemos ocupar agregaciones básicas y estas agregaciones básicas viven en estas funciones built-in de PySpark, que en el fondo PySpark representa la librería de Python donde tenemos esto de SQL Data Frame. Entonces, ahora que tenemos esto, digamos, configurado, podemos nosotros generar una agregación inicial, digamos, donde vamos a consultar, consúltame el salario promedio de todas estas 10 millones de personas en la tabla completa, ¿ok? Entonces nosotros hacemos algo que aquí, solo para que lo tengan claro, para ejecutar comandos dentro de esto, uno hace control enter, ¿vale? Cuando va escribiendo código. Y solo bueno, se los comento un poquito más adelante cuando llegue por ahí. Y además, este valor tiene 6 cifras, ¿verdad? Nosotros no queremos ver un valor con 6 cifras para el lado. Yo en realidad lo que quiero ver es un entero. Mira, ahí me quedó
una palabra me extraña, pero en realidad lo que yo necesito es redondear esto. Entonces, perfectamente podemos ocupar funciones clásicas como el round, y esto está en la documentación de PySpark, donde hay una lista de funciones, digamos, una lista de funciones aceptadas que nosotros podemos usar sobre los datos que estamos consultando. Y ¿qué más podemos hacer? Podemos consultar el máximo y mini, por ejemplo. Ok, ejecutemos el máximo mínimo, listo, tenemos el máximo, el mínimo, el promedio. Podemos también cruzar dos datasets. ¿Qué dataset podemos cruzar? Hay un dataset que se llama SSA Names, que tiene los nombres más populares de Estados Unidos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar esta tabla que tiene 10 millones de datos con esa tabla que tiene los nombres más comunes entre los años 80 y 2014, me parece. Entonces, para hacer esto, primero vamos a hacer una consulta a la tabla, veamos cómo es esa tabla. Y de hecho, no solo hagamos una consulta a la tabla, sino que hagamos un describe. ¿Se acuerdan que antes hicimos? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Que yo puedo agregar una celda acá al medio. Y esta celda que agrego acá al medio, le puedo decir que esto es SQL y que voy a hacer un describe de SSA names. Y esto me dice, ok, tu tabla son dos strings, dos enteros, no aceptan null, y se llaman nombre, género, total y año. Ah, perfecto. Ok, ¿cuántos distintos hay? Bueno, veamos cuántos hay distintos en el primer dataset, en el que tiene 10 millones de personas. Tenemos 5.113 nombres distintos. Ok, veamos en el segundo dataset. El segundo tiene 93.889 datos distintos. Entonces, algo que podemos hacer, que sirve para simplificar, digamos, a medida que uno va haciendo query, es que podemos generar tablas temporales. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a crear una tabla temporal para esta consulta, para los nombres distintos que están dentro de esta tabla, y vamos a crear una tabla temporal dentro de los que están distintos en esta tabla, de forma que cuando ejecutemos podamos ejecutar las vistas en vez de la tabla, digamos. Va a ser más fácil. Entonces, ok, vamos a ejecutar esto. Y ahora, como ya tenemos estas tablas temporales que se llaman SSA Distinct Name y People Distinct Names, podemos ocuparla en el join acá. Entonces, podemos cruzar la data que vive en dos distintas tablas Hive, digamos, en este mismo contexto de Azure Databricks, digamos. Tenía preparado más ejercicios hacia abajo, pero creo que nos vamos a quedar cortitos de tiempo, así que voy a avanzar un poquitito más rápido. Vamos a la parte de la ETL. En Big Data, una de las cosas difíciles o complicadas es que, bueno, se le llama Big Data porque muchas veces es muy grande, no siempre. Esto es una distinción que me gustaría hacer porque Big Data no necesariamente hace referencia a que sea mucha información, a veces son muchos tipos de información, ¿vale? Donde puede haber información que imagen, video, donde pueden haber otros tipos de información que no necesariamente sea información clásica estructurada. Estamos terminando de configurar nuestro setup inicial. Dale, Mauro. Tenemos una pregunta ahí de Sí. un tal Walter. Dice, ¿desde qué volumen de datos recomienda usar Databricks? Buena pregunta. Actualmente nosotros lo estamos probando del orden de cientos de gigas, lo más grande que hemos llegado. Yo te recomendaría que para esos volúmenes de datos absolutamente aplica, pero la teoría dice que esto escala hasta petabytes, incluso, entonces, pero personalmente nunca lo he probado. Un poquitito más adelante vamos a ver un ejercicio que es con data en tiempo real. Y si nosotros fuéramos almacenando esa data, los volúmenes serían gigantescos. Pregunta, sí. Walter, es ¿desde qué volumen? O sea, ¿cuál sería como el mínimo recomendado para comenzar? Sí, depende de lo que se quiera hacer, porque si tú lo que quieres hacer es juntar información que viene desde streaming con data que viene batch desde ETL, no importa el tamaño, porque lo que estás haciendo es que estás juntando data que viene en un streaming de datos con data que viene batch. Entonces, en ese caso, la plataforma se utilizaría en base a los distintos datos. Pero ¿desde qué tamaño? Yo te diría que el tamaño no es lo que nos dice que cuándo ocuparlo, pero sí
por algo de que es demasiado pequeñito o un par de cientos de miles no vale la pena, a menos que se está haciendo algo muy específico, digamos. Porque se puede hacer en SQL, o se puede hacer en Python, o se puede hacer hasta en el mismo Power BI. Entonces, no tiene sentido meterse en una plataforma como esta un poco más complicada. De todas maneras, esto escala hasta petabytes de data y clústeres de miles de nodos, digamos. Espero haber respondido la pregunta. Comenzando con la ETL, algo que les quería comentar es que no solo antes que ejecutamos código en SQL, ¿verdad? Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar código en Python y voy a borrar todo esto que tengo acá y voy a decir, ok, vamos a escribir una celda en Python donde yo pueda decir, ok, imprime, hola, estoy saludando desde Python. Entonces, vamos a ejecutar esto, y esto dice, hola, estoy saludando de Python, porque podemos ejecutar tanto código Python como código SQL dentro de las mismas celdas. Entonces, yo perfectamente puedo definir una función que se llama, por ejemplo, imaginemos que queremos resolver un problema, determinar si dos strings son anagramas. ¿Qué eso significa que son anagramas? Que ambos strings tienen cierto tamaño, o determinar si dos strings tienen ceros dentro de su dato. Ok, a ver, podemos decir lista 1, va a ser igual, podemos decir lista 1, igual, vamos a tener muchos datos acá, y alguno va a tener 0, otro puede que no tenga 0, esa es una lista 1, y debemos tener una lista 2, y esta lista 2 puede estar compuesta por distintos datos. Ahí hay uno que se pasó, le vamos a poner un 0, y a la de arriba no le vamos a poner 0. Solo voy a mostrar lo que podemos hacer, entonces yo podría definir una función que se llame check, o como sea, o qué sé yo, podemos ponerle testear, o como ustedes quieran ponerle en el fondo. Y esta función tiene que recibir dos parámetros, que le podemos poner S1 y S2, porque serían los strings que van a entrar, en este caso las listas. De hecho, podemos usar hasta los mismos nombres. No es necesario cambiar. Podemos ocupar lista 1 y lista 2. Y si tenemos lista 1 y lista 2, después yo ya puedo empezar a iterar. Entonces yo podría decir for item in lista 1, imprime el item. Y lo que estaría diciendo es que si yo ejecuto, él va a ejecutar el primer for sobre la lista 1 y va a ejecutar un segundo for sobre la lista 2. Y podemos decir for item for it in lista 2 imprime el IT. Entonces estoy solo imprimiendo las dos listas. Estoy recorriendo esa lista y estoy recorriendo esa segunda lista. Pero ¿cuál era la consigna? La consigna era determinar si habían 0. Entonces yo en realidad lo que necesito saber es if, voy a recorrer una lista y voy a preguntar, ok, dentro de esta lista, ¿existe esta lista? ¿Es ítem igual a 0? Si ítem igual a 0, devuélveme una respuesta que diga sí. Y encontré un igual a 0. Y este lo vamos a sacar, solo vamos a buscar solo vamos a ejecutar en una lista para simplificar el problema, pero es lo mismo. Entonces vamos a ejecutar sobre solo una lista. Esto dice, hola, estoy ejecutando. Ay, no dijo nada, obvio, porque no llamé nunca a la función. Entonces tendría que ser testear y le paso lista 1. Y la lista 1 no encontró ningún 0, entonces no imprimió nada. Pero si le paso la lista 2, voy a revisar y recorriendo cada uno de los ítems y si encontró uno igual a 0, entonces perfecto. Puedo definir funciones en base a lo que yo quiera hacer y por supuesto si puedo definir funciones, puedo definir clases. Entonces si yo puedo definir una clase acá, donde diga clase o un objeto binario, por ejemplo, un binary tree, si ustedes quisieran hacer un binary tree, o lo que fuera que quisieran programar, digamos, con una estructura de datos más complicada. Normalmente las ETL tienen esta estructura de E, T y L, ¿verdad? Extraer, transformar y cargar. Entonces, yo previamente cargué una información en una tablita que vamos a llamar ahora.
Y esa tablita que vamos a llamar ahora nos va a permitir consultar cierta data, pero que la data se va a ver mal. Fíjense que los headers me quedaron mal. Entonces yo al ver los headers mal, y estoy ocupando esta sentencia que se llama read CSV, le paso el path, y también le paso este parámetro que se llama with replacement, y una fracción, y una semilla, digamos, que sirve para sacar un porcentaje random. Pero al verlo, yo veo que las columnas están corridas. Entonces, en realidad lo que necesito es pasarle lo mismo, pero con un parámetro de header true, de forma de que yo pueda leer los CSV. Entonces, si yo ejecuto esto, podemos ver si esto también ejecutó de forma paralela. Veamos que ahí también hay dos ejecuciones de dos jobs. Y esto ahora sí tiene los datos en el formato correcto. Entonces yo podría hacer algunas conversiones sobre esto. Y yo podría decir, ok, transformemos o filtremos la data en base a todos los errores que hay en el servidor que son de tipo 500. La información que está en este dataset es por información de log, ¿vale? Es de log de servidores Apache. Entonces, en realidad, lo que estamos cargando son conexiones a servidores Apache, la fecha, la hora en que fue, cuál fue la extensión que se llamó. Fíjense que la extensión es un archivo HTML, entonces probablemente viene de una aplicación web. Hace sentido con un Apache, digamos. Entonces, aquí podemos ocupar ciertas funciones. Vamos a llamar a call, que es una función. Fíjense que lo que estoy haciendo es importar una clase desde una librería de Python. Entonces estoy ocupando estas funciones que están dentro de la librería PySpark para hacer transformaciones sobre el data frame. Entonces, en este caso, nosotros definimos un data frame que se llama log data frame. Y dentro de este log data frame, yo voy a hacer un filtro, donde voy a filtrar solo los que tienen código 500 y superior, y los que tienen menor a 600, y para eso voy a traer solo exclusivamente estos datos. Entonces, al ejecutarlo, esto va y ejecuta los datos contra el servidor de forma paralela. Fíjense que ahí está corriendo el job, está haciendo una revisión de cómo va en la ejecución, y después nos tira los resultados. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es, bueno, validemos si esto está más o menos de acuerdo a lo esperado, ¿verdad? Entonces podemos hacer un conteo. Ahora le vamos a llamar de forma distinta, le vamos a llamar server error data frame, es decir, vamos a guardar los errores que encontremos en el archivo de logs en este server error. Y para eso vamos a ocupar ciertas funciones. Vamos a ocupar una función para transformar el tiempo, vamos a ocupar una función para ponerlo en horas, vamos a hacer una función para seleccionar las columnas, vamos a ocupar una función para hacer un alias, vamos a ocupar las funciones de group by, de contar y de ordenar para ver esto. Y en el fondo esto nos permite que al ejecutar nosotros podamos graficar instantáneamente cuál es el query que acabamos de hacer, cuál es la consulta que tenemos, y esto nos permite, digamos, acá, ahora cuando termine esto lo van a ver, nosotros podemos elegir cuál es el tipo de visualización que estamos usando, y no solo el tipo de visualización, sino que el tipo de gráfico con el cual yo quiero reflejar los datos que estoy programando, que estoy consultando en mi ETL en ambiente Big Data. Porque recordemos, ¿por qué un ETL en ambiente Big Data? Estoy en un ambiente distribuido, el job ejecuta task en paralelo, la tabla, digamos, no son una tabla física exactamente igual como en SQL, es un formato distinto. El que se trabaja es una tabla que está en Hive, dentro de la estructura de Databricks, y sigue ejecutando, digamos. Esto significa que todavía está ahí calculando cosas y ejecutando en paralelo. Esto es porque son cálculos bastante pesados. Como me queda muy poquito tiempo, bueno, antes, solo para terminar, lo que acabamos de hacer es que transformamos los datos. Entonces tendríamos la E y la T, tendríamos extraer y transformar. Pero ¿cómo cargamos? ¿Cómo hacemos un load? Y eso se hace normalmente a través de un método que se llama write, donde uno puede escribir, y este método permite ocupar un overwrite, que es para sobreescribir, y le pasamos el target path, que es el path donde vamos a guardar. Entonces, en este caso, nosotros decimos, vamos a guardar un archivo de tipo Parquet, que estos archivos tipo Parquet son archivos diseñados para trabajar con Big Data, principalmente, y recomendados por Databricks y por Apache Spark. Entonces, básicamente, lo que tenía nuestra ETL muy sencilla era que tenía una carga, es decir, tanto el read como las opciones, incluye el header, como que fuera un archivo CSV, todo eso va dentro de los primeros 4 parámetros que corresponden a la extracción. Luego tenemos la transformación, que es donde aplicamos
parámetros de transformación sobre cuáles eran los códigos que eran mayores a 500 y cuáles eran los códigos que eran mayores a 600. Y dijimos, selecciona estos 4 campos solamente. Y al final hicimos un server write, digamos un server error de f.write, que en el fondo lo que hace es escribir este archivo de forma Parquet. Entonces, si se fijan, lo que fuimos construyendo fue una ETL en base a código. Cada código resolvía una parte de la ETL. Esto terminó, nos dice que terminó 52, tomó 52.8 segundos en crear el archivo. Eso significa que el archivo ya está creado. Tenía varias cosas más preparadas, pero voy a avanzar porque les quiero mostrar lo último, que es un poquitito lo más lo más nuevo, digamos, con respecto a procesamiento de streaming o procesamiento de datos, de alto volumen de datos en forma de tiempo real o cerca de tiempo real. Entonces vamos a cargar primero este streaming de data y vamos a hablar un segundito sobre qué es lo que son los streaming de data. Los streaming de data son data que viene llegando pero de forma constante. Estos pedacitos que están acá se les llaman chunks, y estos chunks de data pueden venir de un sensor, pueden venir de una válvula, pueden venir de distintos sistemas, pero en el fondo lo que hacen es que eso se ve así porque esto está escribiendo métodos, ¿vale? Entonces ahí toma un segundito, pero se ordena el tiro. Y resulta que estos chunks vienen llegando en formato RAW, digamos, en formato de streaming, y nosotros lo que vamos haciendo es que vamos tomando estos chunks de data y los vamos metiendo abajo de un data frame. Un data frame es lo que hemos hablado de esta estructura como de tabla SQL, solo con la diferencia de que es paralelizable. Además, este data frame, digamos, no solo es paralelizable, sino que además podemos tener un data frame unbounded, que se llama, que es decir, que no tiene límites, a diferencia de un array o a diferencia de una estructura de datos que es de n por n, n por m o de lo que sea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir una estructura. Fíjense que estoy llamando a los tipos de datos. Llamo al tipo booleano, llamo al tipo entero, llamo al tipo struct, llamo al tipo string, llamo al tipo struct de nuevo, no era necesario quizás. Struct type y field, sí. Y vamos a definir una estructura. En el fondo le voy a decir, tú vas a recibir datos con esta estructura inicial, donde viene un tiempo, donde viene una URL, donde viene un código, donde viene una latitud, y esto viene porque yo lo conozco desde el mensaje que viene llegando. Entonces, uno yo diría que de las tecnologías más usadas en tiempo real y en proyectos de Big Data es Kafka. Y Kafka permite generar data streaming, data de este tipo, data streaming, ocupando un servidor al cual nos podemos conectar por HTTP. Entonces, este servidor, en este caso, está previamente configurado y nosotros vamos a leer estos datos de este streaming, vamos a generar una lectura y vamos a definir una especie de esquema. Y ese esquema en el cual estamos cargando este Kafka Data Frame. Ahora, este Kafka Data Frame, digamos, está compuesto por todos estos valores, y no solamente está compuesto por todos estos valores, sino que además nosotros podemos hacer ciertas consultas, digamos, a este string. A ver si lo podemos ver acá. Si esto levantó, perfecto. Entonces significa que estoy cargando los datos. Y si esto está funcionando, significa que lo que yo estoy haciendo es recibir un streaming de datos que viene directo desde Wikipedia, donde cada vez que una persona entra a Wikipedia, es decir, si yo abro acá mi Google, o lo que sea, o Bing, o lo que sea, y yo escribo Juanito Pérez, significa que esa búsqueda debería salir indexada acá. Porque esto lo que está haciendo, este streaming de datos, lo que está haciendo es leer información en tiempo real desde Wikipedia, la información que va llegando, y todo esto va entrando a este unbounded data frame, que si lo ven está corriendo en tiempo real. Esto está recibiendo data en este momento. De hecho, nosotros podemos ver raw data como formato de objeto, digamos, como JSON, o podemos verla como viene llegando en el dashboard. Pero bueno, podemos hacer preguntas como si efectivamente estamos escuchando, y sí, estamos escuchando, estamos arriba, y también podemos hacer una ejecución desde un iterable. Fíjense que esto es un iterable, en el fondo estamos haciendo una iteración sobre los streams activos que existan en Python. Entonces nosotros podemos ejecutar, digamos, este código que lo que va a hacer es parar los streaming de datos.
Si ya nos conectamos a un streaming de datos, podemos hacer transformaciones. Entonces, las mismas transformaciones que nosotros aplicamos en el ejercicio anterior, donde calculábamos los códigos 500 y 600, ahora lo podemos hacer sobre streaming de datos. Entonces, podemos hacer cálculos sobre streaming de datos en tiempo real. Eso significa que si nosotros ejecutamos esta sentencia, lo que estamos haciendo es que estamos filtrando la columna de geocódigo del país en todas las que no tienen null, y solo estoy trayendo estos 4 campos, pero esto está ocurriendo en tiempo real. Entonces, si se fijan, a medida que va pasando los segundos, yo voy viendo cómo la data va creciendo, porque esta data está conectada al streaming en tiempo real de Wikipedia. Entonces, yo también puedo preguntar nuevamente, ok, sigo escuchando, mi clúster está corriendo, y me dice, sí, me dice el stream de Power Platform Real Life, que es el que está corriendo ahora, es activo y ready. Entonces yo en este caso lo voy a parar porque esto tiene algunos costos que no los vamos a conversar en este caso, pero sí tiene para levantar la plataforma. Y lo último que quiero mostrarles es que yo le hablé de estos archivos Parquet, que son archivos que se guardan, que sirven especializados para Big Data. Y nosotros podemos cargar una tabla, previamente habíamos guardado una tabla de esta, y podemos consultarla. Y lo que podemos hacer es que podemos cruzar esta información de países. Fíjense que está la información de países con código. Hay el código de 2 letras, el código de 3 letras, el código numérico, el código ISO, si tiene territorio independiente o no, bla, bla, bla. Pero en realidad lo que nos importa a nosotros es que esta data histórica y la data que tenemos acá es en tiempo real. ¿Cómo podemos cruzar data histórica con data en tiempo real? Entonces, en el fondo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un join, ahí me equivoqué, falta una N, usando, ahí también, hay una S más, haciendo un join, digamos, entre esas dos tablas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el fondo lo estamos diciéndolo, haz un data frame haciendo un join entre los países y donde estos dos códigos sean exactamente iguales. Pero fíjense que este geocoding DF viene de acá arriba. Y este geocoding DF es el geocoding DF que nosotros estábamos preparando cuando llegaban los mensajes. Y el segundo, ¿dónde lo dejé? Lo dejé un poquito más arriba. Perdón. Y acá. Y el segundo, en el fondo, hace referencia a Alpha 2 Code, que en el fondo es esta columna, desde la tabla countries. Entonces, nosotros nos permite hacer esto, y al ejecutar, fíjense que nuevamente se inicializa el streaming. Eso significa, esto empieza a correr, de ahí de hecho significa que dice Processing New Data, y esta data, la última vez fue actualizada hace 5 segundos, y ahora está recibiendo a promedio cada 790, 720 milisegundos de batch van llegando datos. Entonces, acá esto va creciendo, pero esto está ejecutando el cruce de información. Entonces, yo estoy cruzando información batch con información en tiempo real. Obvio, nosotros podemos preguntar nuevamente si está corriendo mi ejecución en vivo, y sí. Como les decía, la voy a cancelar. Y con eso vamos a dejar la presentación, por lo menos hasta ahora, hasta aquí, por si quieren hacer preguntas. Así que voy a poner la camarita, por si alguien quiere hacerme una pregunta, pero básicamente lo que hicimos fue, cargamos data en tiempo real, que viene desde Wikipedia, y esta data que viene en tiempo real de Wikipedia la cruzamos con data histórica. Voy a habilitar aquí la camarita por si alguien quiere preguntar. O si vamos a hacer algún tipo de pregunta, Mauro. Tenemos una pregunta. Dale. Pregunta Felipe, ¿el ETL funciona solo con código? ¿Hay alguna alternativa más gráfica? Sí, el ETL funciona solo con código por ahora. No existe una alternativa gráfica, pero sí existe una alternativa gráfica que puede orquestar Databricks. Se las voy a mostrar. Se llama, la gente que trabaja con Azure debe conocerla, se llama Data Factory. Y este Azure Data Factory nos permite crear pipelines de datos, y cada uno de estos pipelines de datos, acá yo tengo creado uno que se llama ADF versión 1. No me acuerdo qué hacía, podemos revisarlo. Pero Data Factory es un producto que también está dentro de la plataforma de Azure, y Azure Data Factory está hecho para hacer orquestación de datos
Y este sí tiene una plataforma más visual, más como de crear un pipeline como arrastrando, donde uno puede hacer copy, donde uno puede hacer un data flow, donde elige un origen, un destino. En el fondo algo un poquito más visual, ¿verdad? Porque esto es un poquitito más visual, el otro es un poquito más de código. Precisamente porque tiene la idea es que uno pueda juntar a estos perfiles distintos, voy a mover la PPT para acá, juntar a estos perfiles distintos donde trabaja el data scientist con el data engineering, con los analistas de negocio. Al final eso es lo importante. No sé si hay alguna otra duda por ahí. No, por el momento no. Bueno, y también mencionar que va a salir esta nueva herramienta, el Synapse Analytics, donde va a integrar Data Factory, Sí, Data sí, Warehouse, sí. Data Súper Lake. buen comentario, Mauro, porque de hecho se está impulsando mucho la utilización de Databricks junto con Synapse. Synapse es la versión, el rebranding de SQL Data Warehouse. Es la versión más nueva, más moderna de Data Warehouse de Microsoft. También tiene arquitectura MPP que permite Massive Parallel Processing, es decir, procesamiento de forma paralelo masivo. Así que eso, creo que espero no haber sido muy técnico o haberme metido mucho al detalle. Traté de hacerlo más o menos rapidito. Y no sé si hay alguna otra pregunta, Mauro. No, de ahí nos mencionan que dentro de Data Factory está Mapping Data Flow, que es la visualización más gráfica de Databricks. Ah, cool. No la he probado, pero gracias por ahí por aportar, porque en realidad van saliendo nuevas. Esa no la he probado nunca, la había leído, pero cuando tenga la oportunidad lo voy a hacer. Sí, claro, es como la versión que ahí comentan también, como la versión de Integration Services en la nube. También se puede integrar con Integration Services. Sí, Data Factory también te permite levantar como paquetes de Integration Services, en el fondo archivos de TSX y los clásicos packages de Integration Services de toda la vida. Claro, sí. Y preguntan si hay algún ambiente para realizar pruebas. Ahí uno puede, cuando se loguean en databricks.com, sí, en databricks.com pueden hacer un try Databricks, se pueden crear una cuenta con un Gmail y te permite probarlo por un mes gratis. De hecho, aquí uno puede ve que uno puede hacer consultas y puede ir graficando a medida va haciendo esas consultas. Y esta es como la misma visualización que tenía yo dentro de mi ambiente de Azure. Lo que pasa es que nosotros, como Metric Arts, digamos, trabajamos mucho con ambientes Microsoft. Nosotros tenemos todo montado sobre Azure, pero hay otros clientes que trabajan con Amazon o hay otros clientes que lo trabajan de forma local, pero en ese caso no sería Databricks, sería Apache Spark. Bien, muchas gracias, Ricardo. Hasta ahora no veo más preguntas, pero igual ahí pueden seguir enviando y se las enviamos nomás, Ricardo. Súper, cualquier cosa que necesiten, después les puedo compartir un poquito la presentación y lo que hablamos por si les sirve. Y cualquier cosa después me pueden escribir a mi correo lo que necesiten. Vale, genial. Lo que siempre preguntan, la presentación, ¿esa la puedes compartir? ¿La puedes compartir la presentación también para dejarla en el grupo? Sí, de todas maneras, te la envío para que esté ahí disponible. Genial. Muchas gracias y que les vaya bien a los otros speakers. Nos vemos. Chao, chao.